tema que vamos a tratar hoy es el de las causas de la aflicción. En India, desde tiempo inmemorial, no se tienen fechas, desde muchísimo antes de la era cristiana, existían sistemas de desarrollo para el ser interno que se han llamado yoga. Hay varios sistemas de yoga y también desde una fecha que no conocemos, un yogi muy importante que fue Patanjali estableció un sistema para presentar esa yoga. Patanjali no inventó la yoga, sino tomó esos conocimientos que existían del pasado y los ordenó para nuestra conveniencia. En esa época, la mayoría de los seres no sabían leer ni escribir, pero había muchos que tenían ya mucho interés en su desarrollo interno. Para estos individuos había que darles las cosas en una forma muy sintética. Él sintetizó en una forma magistral todas esas enseñanzas de yoga a través de lo que llamó sutras. Esos sutras son pequeñas frases que van ligadas unas con otras. Esas frases deberían los que querían seguir estos sistemas de yoga aprenderlas de memoria, puesto que no podían leerlas en ninguna parte. Eso fue una gran ventaja, porque los individuos entonces tenían que no solamente memorizar esos sutras, esas frases, sino meditar mucho sobre ellas. Y él decía que esos sutras estaban engarzados como unas perlas de un collar, que había un hilo entonces que unía cada uno de esos sutras, uno con el otro, ordenadamente. Entonces él, que seguía la yoga, tenía que descubrir cuál era el hilo. En vez de que se les dieran todas las cosas hechas, como nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos una cantidad de información, pero como está escrita, después la leo, después la estudio, no importa. Ellos no podían hacer eso. Entonces tenían que profundizar tremendamente en el contenido de sus sutras y buscar el hilo. ¿Cómo es que se enlaza este sutra con el siguiente? Este pensamiento con el siguiente. Eso dio un gran resultado. Y de allí que el hinduismo sea la religión más filosófica de todas las religiones del mundo. Una de esas pruebas es este sistema de yoga. Las causas de la aflicción se llaman en sánscrito las kleshas. Vamos a ver con frecuencia en esta charla palabras sánscritas. No son muchas, pero hay una razón para eso. El sánscrito es un idioma supremamente rico en expresión, algo que no tienen los idiomas actuales. Para expresar una idea bastaba una palabra, klesha, por ejemplo. Pero nosotros, al ponerlo en nuestro idioma, en español o en inglés o en cualquiera de los idiomas actuales, hay que hacer una explicación de lo que quiere decir la palabra. ¿Qué quiere decir entonces klesha? Son las causas de la aflicción. ¿Qué aflicciones? No una cantidad de cosas que habría que estar repitiéndola. En sánscrito existe entonces esa riqueza de expresiones, y las palabras sánscritas que vamos a usar aquí no son muchas, pero nos ayudan en ese sentido para no irnos con muchos rodeos para entender las cosas. Esta
Filosofía de las Flechas es parte de un libro del doctor Taine, un científico y pensador, miembro de la Sociedad Teosófica muy importante, que conocía muy bien el sánscrito. Es decir, que él no tomó traducciones que encontró del sánscrito, sino que directamente fue a los sutras como fueron escritos originalmente. Las flechas pertenecen a ese libro de la ciencia de la yoga y es un comentario de esos Yoga Sutras de Patanjali a la luz del pensamiento moderno. Así lo titula el doctor Taine. Dentro de esa filosofía de la yoga, la sección segunda se llama sadhana o los medios, y a eso pertenecen las flechas. Ese libro, la ciencia de la yoga, está traducido al español. Fue una traducción que hizo don Walter Ballesteros, el padre de nuestra secretaria general Julita, y se publicó primero aquí en Colombia y después se han hecho publicaciones en Argentina y en España, esa traducción de don Walter Ballesteros. Entonces vamos a entrar en materia. En primer lugar, tenemos este cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico yo lo hice hace muchos años para poder tener una presentación general en una sola página de los temas que trata esa filosofía de la yoga. Esta filosofía se llama la Raja Yoga. Hay varios tipos de yoga. Uno es el que se ha llamado el yoga de la devoción. Es decir, que un individuo puede alcanzar la iluminación a través de una devoción bien encaminada para ir llegando a lo más profundo de su ser. Se ha llamado el Bhakti Yoga. Hay otra que es la de la acción, que el individuo a través de la acción recta, de la acción justa, de la acción adecuada en cada momento, puede lograr también la iluminación. Ese se ha llamado entonces el Karma Yoga, y en Oriente hay un libro básico que nos muestra lo que es el Karma Yoga, que es el libro de... Ahí se me fue ahorita el nombre de la lucha de Arjuna, el Bhagavad Gita. Bueno, y el otro es el del conocimiento, es el Jnana Yoga, es decir, que a través de la comprensión de la vida, de las situaciones, del estado en que está el ser, llega también un día a la iluminación. Todos llevan a la sabiduría infinita. La Raja Yoga tiene una gran ventaja, y esa es la que sigue el teósofo que quiere profundizar en estas cosas, porque no toma un solo camino, sino busca que haya un equilibrio. Por ejemplo, una persona puede ser muy devota, pero ignorar completamente quién es y hacia dónde va. Entonces necesita también el conocimiento. Y no puede quedarse simplemente con aquello, sino que tiene que ponerlo en acción. Total, que es una yoga integral. De todas maneras, se nos ha dicho que al seguir uno de esos caminos de la yoga, de una manera natural va a tener que profundizar en los demás. Y eso podemos hacerlo desde el principio. Entonces, en esa disciplina de la yoga, vemos que tenemos, en primer lugar, dos divisiones. Una división, que es la que tenemos aquí, que es la preparación externa, y aquí la preparación interna. Esa preparación externa tiene que ver con el comportamiento y con la disciplina. Aquí se nos dice que el comportamiento
es la preparación preliminar o de los requisitos, y tratan esencialmente de moral y ética. Esto tiene un orden fundamental. No es posible desarrollarse espiritualmente si no existen antes esas bases éticas y morales. Algunas veces se quieren las cosas simplificar y decir, no, eso no importa, eso vendrá después. No, de acuerdo con esta filosofía de la India, lo primero que hay que establecer son esas bases morales y éticas. La disciplina que tiene que ver con el cuerpo y los sentidos, esa es la parte entonces externa. Y en la preparación interna tenemos entonces el control de la mente, que cubre en este libro de Patanjali todos los aspectos de la mente. No solamente la mente como la entendemos, sino estados que trascienden la mente. Son estados mentales, pero iluminados desde un centro más profundo de nuestro ser. Es la práctica más importante de la Raja Yoga. Pero si no están las bases fundamentales, entonces no se van a tener buenos resultados. En esa preparación preliminar ven ustedes que tenemos 2 pasos. Bueno, aquí tenemos 8 pasos, y esa Raja Yoga se llama la Ashtanga Yoga, o la de los 8 pasos. Entonces se van a examinar esos pasos y deben ser progresivos. En primer lugar, hay lo que se llama yama, que son las autorrestricciones, que equivalen a los mandamientos que se encuentran en las religiones: no robar, no matar, no mentir, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos, que son hasta autorrestricciones. Entonces, aquí están los nombres. En términos generales, una definición nada más de lo que es la palabra sánscrita. El primero es inofensividad, que es una de las versiones de la palabra ahimsa. Ahimsa, que es inofensividad en todo sentido, que incluye no solamente no matar, sino no hacer daño a nadie, no a ningún ser, a ningún ser, no solamente humano, sino animal o vegetal. Hay que tener un respeto absoluto por la vida. Entonces ahimsa tiene una connotación muy rica. Satya, que es la veracidad, no mentir ni siquiera en pensamiento y menos de palabra o en acción. La honradez, la templanza, la generosidad. En el segundo punto tenemos niyama, que son las autodisciplinas. Entonces, no solamente es no hacer, sino qué debo hacer. Entonces viene un aspecto positivo en el desarrollo del ser. Eso tiene entonces 4 partes. La limpieza, que no es solamente una limpieza física, que es natural, sino también una limpieza en los sentimientos, en las emociones, en el pensamiento. Es decir, es una limpieza total del ser. El contento, que es un contento natural que no depende de las cosas externas. Nosotros decimos estamos contentos si las cosas nos salen como queremos, si tenemos dinero, si estamos en un paseo, si estamos en una reunión de amigos y nos divertimos. Pero cuando pasa eso, también pasa el contento. Es decir, una actitud natural del ser sin que intervengan ninguno de los aspectos exteriores, sino es
la felicidad natural del ser interno. Y a ustedes encontrarán aquí, he puesto aquí esto en rojo, 3 condiciones: austeridad, tapas en sánscrito, estudio de sí mismo, svayaya, y entrega a Dios, isvara pranidhana. Las klechas están dentro del estudio de sí mismo. Entonces vean ustedes que es una parte de un programa muchísimo mayor, pero es básico. Estos 3 aspectos se han llamado la Kriya Yoga. Es la yoga preliminar, la yoga que se debe practicar, o las condiciones que hay que poner antes de meterse en un estudio más profundo. Si esto no se logra suficientemente, vamos a quedar frustrados, porque es indispensable poner esas bases. Entonces vamos a tratar de esto. Tenemos entonces también otra parte, que son las disciplinas del cuerpo y de los sentidos, que tienen 3 partes: asana, pranayama y pratyahara. Asana tiene que ver con la postura. Hay algunos sistemas de yoga que no están considerados dentro de esta filosofía, pero que son útiles, que son los de la Hatha Yoga, por ejemplo. La Hatha Yoga tiene que ver con el cuidado del cuerpo físico. Y en Hatha Yoga hay muchísimas posturas como ejercicios, y son muy buenos y son muy útiles. Pero también se nos dice que tiene muchos peligros la Hatha Yoga, que afortunadamente aquí en las escuelas de Hatha Yoga que tenemos en Colombia no existe ese peligro, porque son especialmente ejercicios respiratorios que pueden producir muchos daños al individuo si no están dirigidos por un experto en la materia. En esta filosofía de la Raja Yoga, en la postura, lo único que se dice es como una preparación para llegar a desarrollos posteriores, la meditación. La postura simplemente dice una postura cómoda que haga que el individuo no ponga atención en su cuerpo, nada más. El pranayama, ese control respiratorio, que en la Hatha Yoga, como les digo, como lo hacen algunos yogis de ese tipo en la India, que puede ser peligrosa, aquí simplemente se nos dice que debe ser una respiración lenta, armoniosa, suave, que corresponde a esa posición cómoda. Y pratyahara, que es la abstracción de los sentidos, refrenar la mente, y que viene a ser la base de la parte de desarrollo interno, de la disciplina interna, que tiene 3 partes: dharana, concentración del pensamiento; dhyana, que es la meditación o atención continuada más allá del plano de la percepción sensoria. Es decir, que para poder meditar, los sentidos tienen que calmarse totalmente. Es decir, casi que lleguen a no funcionar. Pero esto no lo vamos a tratar hoy porque es imposible. Sí, hoy vamos a tratar solamente esa parte de la Kriya Yoga que se llama las klechas. Y Samadhi, que es la culminación o el estado de éxtasis. Es decir, es una elevación de la conciencia que se separa completamente de todas las distracciones externas para que la conciencia pueda funcionar en niveles internos de nuestra propia naturaleza. Bueno, aquí ustedes pueden ver en este cuadro sinóptico una síntesis del programa de la yoga. Pero vamos a entrar entonces
en el objeto de estudio hoy, que es el de las klechas. Si me quieres hacer el favor. Como les decía, esto está basado en los Yoga Sutras de Patanjali. El libro está dividido en 4 secciones. La sección primera trata de la naturaleza general del yoga y su técnica. Se llama Samadhi. Es decir, desde el comienzo de Yama, donde estamos empezando a poner las bases éticas y morales, hasta la culminación que es Samadhi. Ese es el objetivo de la yoga, que nuestra conciencia vaya a lo más profundo de nuestro ser, se ponga en contacto con lo más profundo de nuestro ser. Eso se llama Samadhi. La sección segunda busca preparar al aspirante física, mental, emocional y moralmente para la práctica de la yoga superior. Vean ustedes que tiene que ver entonces con lo que se ha llamado en teosofía esa personalidad, la parte física, la parte de la mente, las emociones y la base moral, que es fundamental. Se denomina sadhana o los medios. En la primera parte de sadhana o los medios de esta sección encontramos la filosofía de las klechas, lo que vamos a estudiar ahora. La sección tercera trata de los siddhis o poderes, algo que le interesa a mucha gente, cómo desarrollar poderes, y aquí nos muestra que muchas veces estamos completamente equivocados en esa búsqueda de poderes. Y la sección cuarta trata de Kaivalya o la liberación, que al fin y al cabo es el objetivo de toda la evolución. Estamos en ese proceso evolutivo y lentamente estamos encaminándonos a ese desarrollo de nuestra naturaleza total, hasta que un día estemos completamente liberados de las ataduras de los mundos inferiores, del físico, del emocional y del mental. Vean ustedes que esto es una cosa muy completa, ese estudio de la yoga que nos muestra Patanjali. Entonces, vamos a ir a la sección segunda y a la primera parte, en donde vamos a estudiar las klechas. Como les decía anteriormente, esta sección segunda, que viene a ser la Kriya Yoga, los tres últimos pasos, porque son 5, tratan esa Kriya Yoga como base fundamental para entrar a ese estudio de la yoga superior. Tenemos entonces aquí el primer sutra de esa sección. Dice: austeridad, estudio en sí mismo y entrega a Dios constituyen la Kriya Yoga. Aquí están entonces las 3 nombres: tapas, de austeridad; svadhyaya, estudio en sí mismo; e isvara pranidhana, entrega a Dios. Y las klechas entonces tiene que ver con los 3, pero especialmente con el estudio de nosotros mismos. Si quiere alguno leer aquí esta parte para que cambiemos la voz un poco. Yo, ¿sí? No es posible y aconsejable lanzarse de lleno a la práctica regular de la yoga para quien está sumido en la vida corriente y se encuentra por completo bajo la influencia de las klechas o causas de la aflicción. Perdón. Entonces aquí nos hace una advertencia, ¿no? No es posible entonces entrar de lleno a las prácticas de la yoga sin empezar por las klechas, por lo que vamos a ver ahora. Porque si esas son muy fuertes, no vamos a poder hacer.
Entonces hay que empezar por eso. Pero siga, por favor. Debe antes acostumbrarse a la disciplina, adquirir los conocimientos básicos y reducir la intensidad de su egoísmo y de todas las demás clechas de que de este se deriva. Entonces aquí vemos que las clechas se derivan del egoísmo, del sentido del yo. Porque todo en nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. Somos el centro del universo para todo. Y vamos a ver que eso causa dificultades. Por favor. El mero desear o querer no basta. Todos los poderes mentales y los deseos del aspirante deben polarizarse y alinearse con el ideal yógico. Bueno, también hay otra advertencia muy importante. El mero desear o querer no basta, ¿no? Entonces que decimos, no, yo quiero ser un discípulo de los grandes maestros. No, eso no es suficiente. Querer, hay que poner las condiciones, ¿no? Yo quiero llegar a ser un yo. No basta querer, es necesario poner las condiciones. Entonces por eso hay esas disciplinas externas e internas. Y todos los poderes mentales y los deseos del aspirante deben entonces polarizarse y alinearse con el ideal yógico. Entonces no solamente ese divorcio que hemos hecho de la vida corriente, que es una, y la vida espiritual como si fuera otra. Todo es uno. Entonces todo eso tiene que estar integrado. ¿Cómo es mi vida diaria? ¿Cómo es mi vida de la familia? ¿Cómo es el respeto que tengo por mí mismo, por los demás? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Cómo funcionan mis emociones? Todo eso tiene que estar alineado con el ideal yo. Por favor. Esta disciplina preparatoria es en tres sentidos, correspondiente a la triple constitución del ser humano. La austeridad se relaciona con la voluntad, el estudio de sí mismo con el intelecto y la entrega a Dios con las emociones. Bueno, recordemos con lo que hemos estudiado de teosofía que desde un principio en la manifestación el absoluto se manifiesta en tres aspectos, como una trinidad. Es el aspecto de la voluntad, de la inteligencia y de la sabiduría amor, que en el plano inferior se va a mostrar entonces como el deseo, que es un aspecto de la voluntad cuando nos identificamos con el mundo externo. El estudio de sí mismo tiene que ver con el segundo aspecto de esa trinidad, que es el intelecto, y la entrega a Dios con nuestra naturaleza emocional. Entonces, esos tres aspectos se tienen en cuenta en el estudio de las flechas. Por favor. Por tanto, esta disciplina pone a prueba y desarrolla todos los tres aspectos de la naturaleza humana y produce un crecimiento global y equilibrado en la individualidad, que es tan esencial para lograr cualquier ideal elevado. Entonces hay un desarrollo equilibrado, ¿no? Equilibrado, porque no es desarrollo, por ejemplo, en el caso del estudio, podemos desarrollarnos intelectualmente, pero si no estamos desarrollando la voluntad y las emociones, ese estudio puede llevarnos a un desequilibrio, ¿no? Porque ponemos toda la atención en el intelecto y olvidamos los otros dos aspectos. La yoga busca que el desarrollo sea integral, equilibrado, como nos dice aquí. Existe cierta confusión respecto al significado de la palabra kriya, ya que algunos traducen como preliminar y otros como práctica. En realidad es ambas cosas a la vez. Preliminar
porque ha de practicarse en las etapas iniciales del yoga, y práctica porque somete a prueba las aspiraciones y la sinceridad del aspirante, desarrolla en él la capacidad necesaria para comenzar a practicar la yoga, y no es un mero estudio teórico. Bueno, entonces vemos ahí que entonces tiene esos dos aspectos: preliminar, porque hay que hacerlo en el comienzo, y práctica más que todo porque nos somete a nosotros a prueba. Eso no hay ningún maestro que le está diciendo estás haciéndolo bien o están haciéndolo mal. Eso es algo que cada uno de nosotros lo va a juzgar por sí mismo. Debe ser así, de esa forma. Tenemos ahora el Sutra 2, que tiene que enlazarse con el primero que estudiamos. Por favor. Sutra 2. Se practica Kriya Yoga para atenuar las quejas y producir samadhi. Bueno, entonces ya vemos, vamos viendo aquí que se practica esa Kriya Yoga porque existen las kleshas. Las kleshas hay que atenuarlas y un día eliminarlas, pero hay que empezar eso por atenuarlas. Y el objetivo de eso es llegar a samadhi. A samadhi es esa elevación de conciencia, liberándola de la identificación de esa conciencia con los vehículos inferiores. Entonces, nuestro fin, nuestra meta es llegar a ese samadhi. Y el Sutra 3. Sutra 3. Las kleshas son desconocimiento de la realidad, egoidad o sentido de egoísmo, atracciones, repulsiones, fuerte deseo de vivir. ¿Sigo? Sí, por favor. La filosofía de las kleshas constituye el fundamento del sistema del yoga de Patanjali. Es necesario comprender bien esta filosofía porque da una respuesta satisfactoria a la pregunta inicial de por qué deberíamos practicar la yoga. Las ideas esenciales de esta filosofía forman el sustrato de todas las escuelas de yoga en India. Aquí podemos ver la importancia que tiene eso cuando nos habla que todas las escuelas de yoga en India, no solamente existe esta de Patanjali, hay otras, pero todas están buscando lo mismo. Todas están basadas en esta idea de que hay que conocer las kleshas y tratar de atenuarlas en un primer momento. Sin esto es imposible, y no las enumera aquí, pero podemos verla en el siguiente. Klesha significa pena, aflicción o miseria, pero gradualmente ha llegado a indicar también lo que causa pena, aflicción o miseria. La filosofía de las kleshas es pues un análisis de la causa básica y fundamental de la miseria y aflicción humana y del modo como se puede remover efectivamente esa causa. Bueno, entonces es pena, aflicción o miseria, y también lo que causa pena, aflicción o miseria. Vean ustedes que el señor Buda, aunque no lo presenta de esta manera, el estudio que hace en sí mismo es cuál es la causa del dolor en el mundo, porque existe el dolor en el mundo. ¿Qué es lo que causa el dolor? ¿Cómo podemos conocer ese dolor en el ser humano? ¿Hay alguna manera de acabar con el dolor? Y si hay una manera de acabar con el dolor, entonces, ¿cuál es ese modo para que logremos eso? Es decir, la doctrina del Buda está basada en esta filosofía de las kleshas, aunque nos lo presenta entonces de otra manera. Es algo que tenemos que reconocer. Existe el dolor en el mundo, existen las penas, la aflicción, la miseria, pero ¿qué es lo que causa eso? Ese es el punto esencial que nosotros tenemos que examinar. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué me pasa eso a mí? Porque a todos nosotros nos está sucediendo. Todos somos víctimas en mayor o menor grado de esta situación.
Por favor. Los Riches que expusieron esta filosofía fueron grandes adeptos que combinaron en sí mismos los requisitos de instructores religiosos, científicos y filósofos. Observaron el enigma de la vida no tan solo con ayuda de sus sentidos y mente, sino con la plena convicción de que la solución está más allá del intelecto. Y así sondearon más y más en su propia conciencia, rasgando velo tras velo hasta descubrir la causa primordial de la gran ilusión y de la miseria de aflicción que ella conlleva inevitablemente. Los Riches, es decir, esos grandes seres, son los grandes adeptos, grandes yogis. Esta palabra Riche pues, es muy abarcante. Son seres que hicieron y hacen, seguramente debe existir actualmente seres así, ¿no? Están haciendo un reconocimiento de su propia naturaleza, están investigando esa naturaleza. Fueron grandes adeptos que combinaron en sí mismos los requisitos de instructores religiosos, científicos y filósofos. Vean ustedes que entonces abarca muchos aspectos. Actualmente, por ejemplo, encontramos seres religiosos, pero que no tienen que ver con la ciencia o la filosofía, o científicos que no quieren ver el aspecto religioso, ¿no?, o filosófico. Están como divorciadas esas disciplinas. En el caso de estos Riches, no. Entonces ellos hacen una investigación en la cual está, por una parte, el aspecto religioso. En ese aspecto religioso, lo que se está buscando es poner en armonía la naturaleza espiritual de cada uno de los seres humanos con la fuente, llámele como se quiera, con Dios. Es decir, la religión lo que busca es esa unificación de nuestra naturaleza con esa fuente divina. Eso no se puede dejar de lado. Total, que ellos toman eso como una base, puesto que toda la yoga lo que busca es esa realización del ser en lo universal. Por otra parte, su investigación es científica. En la misma forma que el científico está buscando la verdad a través del mundo externo, del conocimiento del mundo externo, en lo infinitamente grande como lo hacen los astrónomos y en lo infinitamente pequeño como pasa con la ciencia cuántica, encontrar el conocimiento del mundo externo. Y llevan una disciplina y un método, o si no sería imposible que se hubiera llegado a esos adelantos tan extraordinarios que nos presenta la ciencia. En la misma forma hay que hacer ese descubrimiento del ser, pero el sistema es diferente. No hay manera de encontrar caminos fáciles para ello. El ser tiene que internarse en sí mismo de una manera sistemática, empezando por reconocer que más allá de las fronteras del pensamiento que él conoce, las fronteras de las emociones y del mundo físico que se está ampliando, existen niveles de conciencia superiores, desconocidas para nosotros, pero que esos Riches descubrieron. Y ellos dicen, si los descubrimos, el método es este, pero tiene que seguirlo cada uno. No es posible entonces encontrar un tratado y leerlo y lograrlo. Esos tratados están escritos, pero mientras no hagamos eso, no descubriremos nuestra propia naturaleza más íntima. Entonces nos están indicando los pasos a seguir, como lo sigue el científico,
para ese descubrimiento interior. Y no son pasos fáciles, por eso entonces nos habla de la Kriya Yoga para empezar. En su búsqueda descubrieron incidentalmente otros mundos más sutiles de encantadora belleza, ocultos bajo el mundo físico. Hallaron nuevas facultades y poderes dentro de sí mismos, los cuales podían utilizarse para estudiar estos mundos más sutiles y proseguir su investigación en estratos todavía más hondos de su propia conciencia. Penetraron suficientemente dentro de su propia conciencia y descubrieron así una solución permanente y efectiva al gran problema de la vida. De esta manera descubrieron no solo la causa primordial de la miseria y aflicción humana, sino también el único medio efectivo de destruir estos males permanentemente. Bueno, hay que tener en cuenta que la conciencia es una sola. Es nuestra naturaleza subjetiva que está experimentando a través de un mundo material múltiple. Conocemos el más externo, el mundo físico, pero conocemos que hay, por lo menos al hacer un estudio, aunque sea superficial, filosófico, que existen otros mundos que se interpenetran los unos a los otros. El mundo emocional, el mundo mental, y de allí las ideas de cielos y de infiernos y demás. Y mundos todavía superiores. Todos esos mundos están interpenetrados por la conciencia. Pero la conciencia está desarrollándose en la misma forma que se está desarrollando el mundo de las formas, de lo más denso a lo más sutil. Nuestra conciencia está muy activa en el campo denso, en este mundo físico, que muchas veces lo consideramos como irreal, cuando esta filosofía nos muestra que es el mundo irreal, que el mundo real está oculto tras de ese mundo que llamamos de la realidad, de ese mundo físico. Tenemos la noción, por lo menos por lo que nos han mostrado las religiones, y algo nos dice en nuestro interior, que somos seres que perduraremos después de la muerte del cuerpo físico, de que estaremos en otros estados. Pero estos yogis no se contentaron con eso, esperar a que llegue la muerte para conocer un mundo más sutil que este, sino que quisieron investigarlo mientras tenían el cuerpo físico. Pudieron poner las condiciones, aquietar completamente la naturaleza externa, prácticamente paralizar los sentidos, no escuchar, no sentir, no estar mirando otras cosas. ¿Sí? Y al ir aquietando esos sentidos, pudieron ellos lograr pasar la conciencia al siguiente nivel. La conciencia no puede estar nunca quieta. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra conciencia está actuando en ese siguiente nivel, en el nivel emocional. Pero sería posible, pensaron ellos, que estando nosotros no en estado de sueño, sino poner las condiciones adecuadas para tener la conciencia en el siguiente nivel y poder tener el recuerdo en el nivel físico. Y ellos lograron aquello. Descubrieron entonces incidentalmente otros mundos más sutiles de encantadora belleza. Algo se nos ha escrito de ese mundo que se nos dice que es mucho más bello que este mundo físico, muchísimo más enriquecedor que este mundo físico. Y ellos pudieron entonces descubrirlo. El paso de un nivel de conciencia, conscientemente,
no a través del sueño, sino hacerlo así a través de una disciplina para poder tener ese recuerdo, es un primer samadhi. Un samadhi es que la conciencia pase a un siguiente nivel superior, pero no se quedaron allí, debe haber algo más, y entonces pudieron hacer lo mismo, aquietando hasta tal punto como si no existiera el cuerpo físico, como si no existiera el cuerpo emocional, y vivir entonces en el mundo mental. Es un mundo todavía más bello y más sutil que el mundo emocional, pero debería haber más allá, y ellos siguieron penetrando en niveles superiores, en los niveles que hemos llamado de la intuición, el nivel volitivo, hasta llegar a una liberación completa, teniendo su cuerpo físico viviendo en este mundo. Eso nos dice, es intransmisible, cada uno tiene que hacerlo, pero existe el testimonio de esos grandes seres que lo han hecho y nos han dicho cómo hacerlo. Por favor. Las flechas son desconocimiento de la realidad, egoidad o sentido del egoísmo, atracciones, repulsiones, fuerte deseo de vivir. Primero, avidia, desconocimiento de la realidad. Segundo, asmita, egoidad o sentido de egoísmo. Tercero, raga, es la atracción que acompaña al placer. Cuarto, devesa, es la repulsión que acompaña al dolor. Quinto, avivesha, es el fuerte deseo de vivir. Bueno, aquí nos está mostrando entonces las 5 flechas: desconocimiento de la realidad, egoidad o sentido de egoísmo, la atracción que acompaña al placer, la repulsión que acompaña al dolor y el fuerte deseo de vivir. Esto nos van a seguir explicando adelante. ¿Sí? Sutra 4. Avidia es la fuente de las demás quechas, ya estén en condición latente, atenuada, alternante o desarrollada. Avidia es la causa raíz de las otras 4 quechas. No solo brotan de avidia, sino que todas 5 forman una serie eslabonada de causas y efectos. Hay en todas ellas una relación semejante a la que existe entre las raíces, el tronco, las ramas, las hojas y los frutos del árbol. Entonces aquí nos muestra que avidia es la fuente de las demás flechas, pero nos muestra que hay una relación con el árbol, y esto es muy fácil de recordar si lo tenemos así, si quieres. Aquí tenemos un árbol. Entonces le vamos dando lentamente la relación de las flechas comparadas con un árbol, así no se nos van a olvidar. Entonces tenemos la primera, la raíz, avidia, que es el desconocimiento de la realidad, es la fuente de las demás flechas. También se ha dicho que es la ignorancia, pero ya vamos a ver en lo siguiente de qué ignorancia se trata. Entonces, desconocemos quiénes somos nosotros realmente. Nuestra naturaleza real es inmortal, es eterna, es la chispa divina, es nuestra naturaleza espiritual, que no tiene principio, no tiene fin. Todos los demás estados son unos más duraderos que otros, pero al fin y al cabo han tenido un comienzo y tienen un final. Nuestro cuerpo físico sabemos cómo es su recorrido desde el nacimiento hasta la vejez y la muerte, y sin embargo desconocemos esa realidad y nos identificamos con el cuerpo físico. Soy fulano de tal, soy hombre, mujer, joven, viejo, tengo tal profesión, tal trabajo, etc. Esa es una manera de identificarnos nosotros con el cuerpo físico. Nos identificamos totalmente.
pero no nos damos cuenta de que existe esa naturaleza real. Cuando hablamos de lo superior, decimos, sí, además del cuerpo físico, tengo un alma, como si el cuerpo fuera el propietario del alma, como tengo un automóvil o tengo una casa. No, el alma es mucho más que el cuerpo físico, muere el cuerpo físico y el alma perdura. Y sin embargo, poco pensamos en el alma, los intereses del alma y qué tenemos que hacer, por qué estamos en esta vida trabajando permanentemente por lo externo, por eso que dura tan pocos años, y poco hacemos por el desarrollo de algo que es superior. Y la teosofía nos dice que más allá del alma hay otros niveles superiores en los cuales no hemos pensado. Es decir, desconocemos la realidad. Nos identificamos con los instrumentos y de allí todas nuestras aflicciones, todas nuestras penas, todas nuestras angustias. Sigamos con su propuesta. De esa raíz surge un tronco. El tronco es asmita, que es la egoidad o sentido del egoísmo. Cuando tenemos un cuerpo físico, entonces nos vemos diferentes a todos los demás. Y al ser diferentes de los demás, surge el sentido del yo, de la egoidad, de soy diferente y por lo tanto lo que importa en el mundo es lo que me conviene a mí. El sentido del yo, eso es causa de inmensas penas. La teosofía nos dice, no existe sino la unidad de la vida, pero nosotros vemos la vida como si estuviera separada. En cada uno hay una vida, como si fueran muchas vidas y no fuera la misma que está en todos los seres. Y me interesa la mía. Las de los demás, bueno, tal vez de los seres que están muy cercanos, la esposa, los padres, los hijos, los seres más allegados, los amigos. Los demás son otros seres y nos olvidamos de ello. Es el sentido del yo, y eso es causa de conflicto. Tenemos las ramas. Unas de esas ramas se han llamado raga, es la atracción que acompaña al placer. Entonces siempre estamos buscando lo que nos hace la vida placentera, en mil formas, en formas sencillas o en formas mayores. Entonces pensamos, bueno, para ser feliz necesito dinero, entonces pongo toda mi atención en hacer dinero, y por hacer dinero me esclavizo en el trabajo mucho más allá de lo que son mis necesidades, porque creo que entre más dinero, cuanto más dinero tenga, voy a ser más feliz. Entonces pongo esa intención de acaparar para mí y para mi pequeño entorno, que es una proyección de mí mismo, de ese mismo. Entonces el yo está muy fuerte en aquello. Decimos, tengo que sentir entonces, con ese dinero es para qué, para sentir placer. Entonces busco diversiones, busco comodidades que creo que me van a hacer feliz. Si el individuo no tiene la felicidad dentro de sí, la busca afuera. Entonces dice, voy a tener felicidad si yo puedo tener muchas cosas, pero esas cosas a la larga se me vuelven una costumbre y me pueden llevar al hastío. O puedo buscar entonces cierta necesidad de ser feliz en lo externo, consumiendo licor, consumiendo drogas que me pueden hacer entonces feliz durante un rato.
Aquí las reuniones sociales son todas alrededor del licor. Entonces se supone que las personas que van a una reunión van a sentirse felices con el licor. Se toman entonces algunos tragos, la persona se puede sentir eufórica y demás, pero eso pasa. Y después entonces va a sentirse muy mal si ha tomado mucho, dolores de cabeza, malestares, y eso puede llevar todavía mucho más lejos a que se vuelva eso un hábito, una costumbre, porque está buscando la felicidad afuera y no adentro, y allí nunca la va a encontrar. Entonces, la búsqueda de placer, esa atracción que acompaña el placer, es una causa de dolor, aunque estamos buscando el placer. Y hay otras ramas que son las contrarias, de besa. Es la repulsión que acompaña el dolor. Nadie quiere el dolor. Entonces todo lo que le produce dolor quiere esquivar. Sin embargo, eso está allí. Y no debiera producir ese dolor. Entonces estamos en un juego, en búsqueda de placer y evitar el dolor. Y así se va nuestra vida completamente. Y no nos damos cuenta que eso nos ata a la existencia. Estamos atados a la existencia física, a la existencia emocional, mental. Nos atamos a nuestras ideas, a los dogmas, al fanatismo. Yo pienso así y las cosas son así, de esa manera, porque son mías, no hay ninguna otra razón. Entonces, pienso que esas ideas son fundamentales. Para tener eso, me apego. Estoy apegado al mundo físico. Estoy apegado a las emociones, esas emociones que me hacen sentir feliz. Estoy apegado a las atracciones y a las repulsiones. Y hay un fuerte apego a la vida. Por favor, si quieres. Maestro, una preguntita. O sea, Es parte de la naturaleza externa, física, emocional y mental, ¿no? Existe ese dolor, pero muchas veces ese dolor no lo queremos, nunca queremos el dolor, ¿no es cierto? No queremos que se muera un ser querido, por ejemplo, pero tiene que presentarse. Pero nuestra actitud es de apego, y al no tener a ese ser junto, entonces sentimos dolor. No nos damos cuenta que ese ser no ha muerto, que ese ser sigue existiendo, ¿no? Entonces estamos apegados al mundo externo, y eso es lo que hace que el dolor se muestre de una forma extraordinaria y excesiva. Hay que tener en cuenta entonces que esos dos son causa fundamental de las penas. Todo lo anterior encontramos que hay un fuerte deseo de vivir. Eso está en la propia naturaleza de los seres humanos, porque nos hemos apegado a esa existencia. No quiere decir entonces que despreciemos el mundo en el cual estamos, porque es el mundo de las experiencias y de las lecciones que nos permiten ese crecimiento de la conciencia. Pero el asunto, el mal está en el apego que tenemos a esa existencia. Vean ustedes que yo creo que es muy fácil entonces recordar las flechas en esa forma. Una raíz que es ignorar quiénes somos, el desconocimiento de nuestra propia naturaleza, desconocimiento de la realidad. De ahí surge un tronco que es, al identificarme con mi propia naturaleza externa física, nace el sentido de yo soy diferente a los demás y tengo que buscar el placer para mí mismo y evitar el dolor. Esas dos ramas. Y de allí ese fuerte deseo de vivir. ¿Quieres pasar al siguiente?
El otro hecho que muestra este sutra es la clasificación de los estados en que pueden existir las kleshas, así, latente, atenuado, alternante, desarrollado. En el primer estado, o latente, una quecha no puede expresarse por falta de condiciones adecuadas, es muy débil o trémulo. No está activo, pero puede adquirir cierta ligera actividad al recibir un impulso. En el segundo estado de completo desarrollo, tiene una actividad muy notoria, como la de las olas del mar en una tempestad. El estado alterante es aquel en que dos tendencias opuestas se contraponen alternativamente, como en el caso de los amantes que unas veces se demuestran afectos y otras enojo. Se alternan sentimientos de atracción y repulsión, aunque fundamentalmente existe apego. Solamente en el caso de yogis avanzados se encuentran las quechas en el estado latente. En las personas corrientes se encuentran en los otros tres estados según sean las circunstancias externas. Vean ustedes en qué forma tan maravillosa esos bichos nos están mostrando ese proceso, ¿no? Entonces, esas clases tenemos que reconocer que estamos en esos estados de atracciones y repulsiones, egoísmo. ¿Cómo pueden estar? ¿Latentes, atenuadas, alternantes o desarrolladas? Una flecha está latente cuando está allí, pero no se está manifestando, pero está allí. Por ejemplo, una persona es muy pacífica y piensa que siempre puede estar en un estado de paz, pero de pronto se presenta alguna situación, se sale de sus casillas y se desarrolla completamente la ira. Allí estaba latente. Lo que pasa era que no se había presentado la oportunidad. Siempre había estado junto a personas muy agradables, que le hacían la vida muy feliz, y de pronto se encuentra con alguien con quien no hay esa afinidad y se puede presentar entonces aquello. ¿Cuántas flechas estarán en nosotros latentes? Muchísimas, seguramente muchísimas, porque no ha habido la oportunidad. Por ejemplo, decimos, otro ejemplo quiero poner, decimos somos honrados, somos incapaces de quitarle nada a nadie, pero por asuntos políticos y demás, de pronto lo nombran a esa persona en un cargo donde tiene que manejar dinero. Y le llega la tentación, bueno, vamos a firmar este contrato y para usted hay un tanto por ciento de comisión. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? No solamente en Colombia, sino creo que pasa en todo el mundo. Entonces la persona dirá, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Entonces, mejor vamos yo. Entonces se va a presentar la ocasión de descubrir que no es honrado. El individuo pensaba que lo era. Estaba latente aquello. Ahora se volvió activo. Al principio puede que haya cierto remordimiento y demás, después es una costumbre. Entonces ya no solamente se la ofrecen, sino tal vez piden que le den la comisión. Hay muchas condiciones latentes. Mientras, vean ustedes por qué entonces en la filosofía de la yoga se pone como base fundamental antes de que se presente esto, ese examen, la ética y la moral, fundamentales. Entonces, un individuo que sea totalmente recto no va a caer en aquello. Y dice que eso solamente va a pasar en esos yogis avanzados, en que aquello está latente, pero nunca se va a despertar. Sin embargo, todavía ellos están en peligros de otros despertares, como el orgullo. Yo soy más espiritual que los demás, por ejemplo. Ahí está también latente una flecha. Está latente. Pero en todos los demás estamos en un estado de completo desarrollo o alternante. El individuo que es iracundo por cualquier cosa, entonces él
desboca su ira y después se puede arrepentir de lo que hizo con los demás. ¿Por qué ofendí yo a esta persona? ¿Por qué hice esto, aquello? Porque no ha sabido controlarlo. Con esta filosofía nos van a mostrar cómo es que, conociendo las flechas y conociendo nuestra naturaleza, tenemos que poner atención en esa flecha para destruirla, y que no va a ser una cosa fácil y que tiene un proceso. Y otra que es muy corriente, como en el caso alternante que lo pone aquí, el caso de dos amantes, un esposo y la esposa, que unas veces se demuestran afecto y otras se no. Eso es muy corriente en lo que se llama el hogar, en que unas veces se detestan y otras veces se aman muchísimo la pareja. Entonces eso es un estado alternante. Unas veces está presente, otras no. La flecha está activa. Cuando están los dos en muy buenas condiciones, hay placer. Es esa rama del placer, raga. Entonces busca esto, aquello. Pero cuando hay el enojo entre los dos, está la otra flecha. Yo quisiera que este ser desapareciera en mi vida, ¿no? Entonces allí hay dolor, y eso es corriente también en la vida de los seres humanos. Entonces aquí nos muestra el comentario del Dr. Taimi cómo esencialmente estamos nosotros en ese estado de completo desarrollo o alternante. Pero las flechas hay que eliminarlas, como en el caso del señor Buda cuando nos habla de cómo acabar con el dolor. Pasemos, por favor. Sutra 5. Avidya es tomar lo no eterno, impuro, doloroso y no Atman, como si fuera lo eterno, puro, bueno y Atman, respectivamente. Aquí tengo que hacer la aclaración de que es Atman, ¿no? Atman es nuestra naturaleza esencial, más íntima, esa chispa divina, que es el objeto de la yoga, realizar esa naturaleza que está oculta tras los velos de los distintos instrumentos. Entonces, avidya es tomar lo no eterno, es decir, lo físico, lo emocional, lo mental, lo impuro, lo doloroso, y no Atman como si fuera lo eterno, puro, bueno y Atman respectivamente. Cuando el individuo no tiene ningún conocimiento, sino está completamente dominado por el yo personal, considera que todo lo que le dé placer es bueno y puede ser impuro y doloroso. Ese individuo, por ejemplo, que se enriquece quitándole a los demás. Esta es una tierra de desplazados, pero yo puedo entonces lograr que me den unas escrituras como si fuera mío, sin importarle lo que le pasa a nosotros, ¿no? Y él lo considera bueno, porque le está haciendo sentir placer. Todo eso es avidya. Eso es también objeto de autoexamen. Tenemos que darnos cuenta qué será ese avidya. Por eso, como les decía al principio, entre los sutras hay un hilo, y ese hilo es el que tenemos que descubrir. Ahí está nuestra investigación realmente. Se ve claramente que la palabra avidya no se usa aquí en su sentido ordinario de ignorancia o desconocimiento, sino en su más elevado sentido filosófico. Conciencia y materia en su naturaleza esencial son diferentes y están separadas, pero tienen que juntarse. ¿Cómo puede obligarse a Atma, que es eternamente libre y completo, a que asuma las limitaciones que implica su asociación con la materia? Privándolo del conocimiento de su naturaleza eterna y autosuficiente para lanzarlo al ciclo evolutivo. En esta segunda parte de la ignorancia lo vamos a ver adelante. Aquí, conciencia y materia. Cuando empieza una manifestación, aparecen inmediatamente dos aspectos
de la divinidad, que son espíritu y materia, o conciencia y forma, conciencia y materia. Esa vida es conciencia, que trabaja a través de instrumentos. Siempre están unidos, conciencia y materia. Son diferentes, pero trabajan unidos. La conciencia no se puede desarrollar sino a través de la materia. Hay aún una materia más sutil. De acuerdo con lo que nos presenta la filosofía, aún en los niveles más elevados de materia sutilísima, ya hay la diferencia entre conciencia y materia. Entonces, ¿cómo puede obligarse a Atma, esa naturaleza de la conciencia pura, que es eternamente libre y completa, a que asuma las limitaciones que implica su asociación con la materia, privándolo del conocimiento de su naturaleza eterna y autosuficiente para lanzarlo al ciclo evolutivo? Es decir, la conciencia, cuando se identifica con la materia, pierde el conocimiento de sí misma, porque se identifica con el vehículo. Eso lo vemos muy claramente con la identificación con nuestro cuerpo físico. Pero va a suceder en todos los niveles. En todos los niveles hay una identificación. ¿Qué pasa entonces en el nivel superior? La conciencia pura se cubre de materia sutilísima. Es un velo sobre la conciencia. Entonces, la conciencia ve a través del velo y se identifica con el velo. Pero construye un siguiente velo, un siguiente cuerpo. El primero sería el volitivo. Viene el cuerpo intuicional, el búdico. No puedo demorarme explicando cómo son esos cuerpos. Entonces la conciencia tendría dos cuerpos, que son como dos velos que cubren la luz de la conciencia. Y eso se va repitiendo hasta llegar al nivel físico, en donde hay 7 velos sobre la conciencia. Y por lo tanto se nos olvida que somos esa conciencia y nos identificamos con los instrumentos. Avidia es esta privación inicial del conocimiento de nuestra índole real, con que empieza el ciclo evolutivo, privación que es producida por el poder de Maya y que termina al alcanzarse la liberación o calvario. Sí, ese poder de Maya se ha llamado la ilusión. Es decir, al identificarnos con el instrumento, pensamos que somos eso, y eso es una ilusión. Pero ese poder de Maya, entonces, que cubre a esa conciencia, ha permitido que también haya un desarrollo. Cuando nosotros en el mundo físico nos identificamos con el cuerpo físico, que es Maya, que es ilusión, no porque no exista, sino porque es pasajero, eso hace que el individuo desarrolle también ciertas condiciones, aunque después tenga que tener que darse cuenta de que estaba en un camino equivocado, pero que ha sido necesario para ese desarrollo. Ese poder de Maya se va a acabar cuando haya la liberación o calvario. Es el paso final a través de todos esos samadhis. Por favor, si quiere leer. Perdón. No, si quiere leer. Avidia no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual referente a las cosas pertenecientes a los mundos fenomenales. Entonces no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual, ¿no? Hay personas que no tienen una gran cultura intelectual y sin embargo tienen este sentimiento de lo espiritual muy desarrollado y pueden entonces mostrar esa fraternidad, ese amor, esa solidaridad con los demás
en forma extraordinaria. En cambio, hay personas que pueden tener muchísima cultura, muchos títulos, cargos muy importantes y desconocen su naturaleza interna. Entonces, no tiene eso nada que ver, absolutamente nada que ver. En la yoga, lo que está buscando es el conocimiento de la naturaleza interna. Entonces, una persona con muchos conocimientos intelectuales puede ser completamente ignorante de su naturaleza interior, que es la que se busca despertar con la yoga. Este desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza da por resultado la incapacidad para distinguir entre el ser eterno, puro y feliz, y el no ser, no eterno, impuro y mísero. Ese no ser, no eterno, impuro y místico, y mísero, es el de los instrumentos. Nos identificamos con nuestros instrumentos, nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el emocional, la mente concreta. Por favor. Sutra 6. Asmita, egoidad. Es la identificación del poder de conciencia con el poder de convicción. Se refiere a la identificación de la conciencia con el vehículo por cuyo medio se está expresando. Esta es una idea que debemos entender plenamente si queremos dominar la técnica de liberar la conciencia de las ilusiones bajo las cuales funciona el individuo corriente. Cuando la conciencia pura queda enredada en la materia y por el poder de Maya pierde el conocimiento de su naturaleza real, el soy yo se convierte en un yo soy esto, y esto puede ser el vehículo más sutil por cuyo medio está funcionando, o el vehículo más denso, el físico. Eso es, entonces, yo soy esto, yo soy este cuerpo físico, yo soy esta mente, yo soy estas emociones, ¿no? Me identifico con eso. Tiene que ver entonces eso con el vehículo, con el instrumento, y se nos olvida quién es el yo soy. El yo soy es esa naturaleza eterna, inmortal, esa chispa divina. Entonces, esto es muy importante entenderlo, nos dice el doctor Taine en sus comentarios, si queremos dominar la técnica y liberar la conciencia. Entonces tenemos que desidentificarnos de nuestros instrumentos. El velo de avidia va espesándose al descender la conciencia de un vehículo a otro y se va haciendo más fuerte la tendencia a identificarse uno mismo por el vehículo. Ya esto lo había estado comentando. Entonces, cada vez que vamos descendiendo, es decir, tomando nuevos instrumentos, cada uno más denso que el anterior, entonces es mayor ese espesarse de los vehículos, por lo tanto la conciencia no puede manifestarse plenamente. Así nos identificamos con nuestro cuerpo físico. La razón de que le asignemos tantísima importancia a nuestras opiniones consiste en que nos identificamos con nuestro intelecto. Perdón. Aquí, entonces no solamente nos identificamos con el cuerpo físico, sino también con nuestras opiniones, porque nos identificamos con el intelecto. Entonces, mi opinión es esta, ¿no? Yo soy así, yo no puedo cambiar, y cosas así por el estilo. Entonces allí estamos identificándonos con el vehículo mental, entonces no solamente con el físico. Por favor. Hacemos de nuestros pensamientos y opiniones y prejuicios y predicciones parte de nuestras posesiones mentales, y por eso sentimos tan indebida y tierna consideración por ellas. Nos parecen muy importantes, ¿no? Todas nuestras opiniones. Aquí dice una tierna consideración por ellas, por nuestras opiniones, ¿no? Naturalmente, existen niveles de conciencia aún más allá del intelecto. En todos ellos ocurre este proceso de asmita. Por otra parte, cuando se reversa este proceso, el velo de avidia va adelgazándose. Asmita se va debilitando y la conciencia va librándose en sus
limitaciones en su ascenso evolutivo. Entonces aquí nos llama la atención sobre esto. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esa identificación con los vehículos? ¿Cómo hacemos para que se acabe? Hay que hacerlo, reversar el proceso. Empezamos por la raíz y terminamos con el follaje. Tenemos que acabar con el follaje, acabar con las ramas, acabar con el tronco y acabar con la raíz. Es reversar el proceso. Así lo hicieron esos Richis, ¿no? Que nos dan esta filosofía. Siguiente. Por favor. Ya, ese es el siguiente. ¿Sí? ¿7? Sí. Sutra 7. Raga es la atracción que acompaña al placer. Sutra 8. Dvesa es la repulsión que acompaña al dolor. Sí. Las atracciones y repulsiones que nos atan a tantas personas y cosas condicionan nuestra vida en un grado increíble. Inconsciente o conscientemente pensamos, sentimos y actuamos conforme a centenares de estas inclinaciones producidas por estos lazos invisibles, y a duras penas nos queda libertad para actuar, sentir y pensar como queramos. Ven ustedes cómo estamos ya atados ahí. Dice, a duras penas nos queda libertad para actuar, sentir y pensar como queramos. Estamos condicionados por todos esos enredos que hemos formado. Una cosa tremenda, terrible, ¿no? Dice, las atracciones y repulsiones nos atan a tantas personas y cosas, y ellas nos condicionan nuestra vida en un grado increíble. No nos damos cuenta de esos condicionamientos. Hay que darse cuenta de que estamos supremamente condicionados por todo esto. Como Raga y Dvesa forman un par de opuestos, no podemos trascender la una sin trascender la otra. Son como las dos caras de una moneda. Entonces, ambas son ataduras. Tanto la búsqueda del placer como evitar el dolor. Van unidas, dice, como dos caras de una moneda. Por tanto, se verá que Vairaya no consiste tan solo en estar libre de raga, sino también en estar libre de Dvesa. Una mente libre e incondicionada no oscila de lado a lado, sino permanece estacionada en el centro. Sí, bueno, Las atracciones y repulsiones son realmente de los vehículos, pero por la identificación de la conciencia con los vehículos sentimos que somos nosotros los atraídos o repelidos. Cuando empezamos a controlar y eliminar estas atracciones y repulsiones, vamos dándonos cuenta de esto, y entonces podemos controlarlas y eliminarlas más eficazmente. Las atracciones y repulsiones en forma más burda son culpables de la mayor parte de la miseria y sufrimiento humanos, como lo verá cualquiera que observe la vida desapasionadamente y pueda trazar inteligentemente la conexión entre causa y efecto. Pero solo los que sistemáticamente traten de atenuar las flechas por medio de la Kriya Yoga pueden ver el modo sutil como ellas operan, impregnando todo el tejido de nuestra vida mundana e impidiéndonos tener paz mental. Vean ustedes que son realmente esas atracciones y repulsiones son de los vehículos. Entonces, por ejemplo, con la mente, yo me identifico con cierto tipo de pensamientos. Es mi mente que se ha vuelto rígida. La conciencia no es capaz de ir más allá de aquello que considera sus propias opiniones. Entonces, esa identificación con los vehículos hay que acabarla. Darnos entonces cuenta para tener esa libertad. Tenemos que liberarnos de esas opiniones. Hace un rato, pues, hablando con algunas personas, veíamos en esas ideas, en esas atracciones, por ejemplo, el pensamiento de Krishnamurti, que nos dice que cuando hay rótulos
nosotros inmediatamente ponemos un obstáculo y nos identificamos. Una persona es cristiana y la otra es judía o musulmana, por ejemplo, ¿no? Mientras no hablen de religión, las dos personas están perfectamente de acuerdo y todo eso. Pero se habla de religión, inmediatamente se pone una barrera entre los dos. Yo tengo la verdad y tú estás equivocado. El único camino para la liberación es mi religión. Tú te vas a condenar. Inmediatamente al ponerse un rótulo, es decir, nos identificamos con nuestro pensamiento, ponemos un obstáculo para la relación con otro. Vean ustedes que esta es una atadura. En ese caso está muy fuerte esa clecha, nos identificamos con aquella, mi opinión es la verdadera, y ponemos entonces nosotros una división con los demás. Entonces tenemos que liberarnos de todos esos rótulos, de todos esos ismos, para que pueda fluir entre nosotros una relación de un ser humano con otro ser humano, no de un cristiano con un musulmán, de un blanco con un negro y así por el estilo, sino nos vemos como seres humanos. Por favor. Sutra 9. Abhinivesha es el fuerte deseo de vivir que domina hasta los doctos, sostenido por su propio poder. Este fuerte apego a la vida es universal y se encuentra hasta entre los doctos. El mero conocimiento intelectual no basta para liberar al hombre de su apego a la vida, mientras el árbol de klechas no sea destruido desde las raíces hasta las ramas por un curso sistemático de disciplina yógica. El apego al vivir continuará en mayor o menor grado a pesar de todas las filosofías que sepamos o prediquemos. Ven ustedes entonces que no, el conocimiento intelectual no sirve. En este momento me acuerdo de una película que vieron hace varios años en que una pareja tiene una hija que ha ido a la universidad y esta chica les habla a los padres que va a ir a la casa en las vacaciones y que va a llevar a un amigo y que es un individuo, es un médico extraordinario, es un investigador, una maravilla, una persona pues extraordinaria. Y todos en la familia están esperándolo, felices. Y cuando llega la muchacha se encuentran con que él es negro. Y entonces se les desbarata completamente su panorama, porque ellos tienen entonces un tipo de pensamiento. El negro es distinto al blanco. Y ellos le habían hablado a la hija antes de que ellos no tenían ningún tipo de problema con personas de otras razas. Pero cuando se presenta eso en la hija, inmediatamente salta el problema tremendamente. Esa clecha está latente y no se ha presentado la oportunidad, ¿no?, de que pasará allí. Entonces, no es una cosa de conocimiento intelectual, sino que tiene que ir mucho más allá. Podemos tener ese conocimiento intelectual, no hay diferencia de raza, pero cuando se nos presenta un caso así, tal vez podemos darnos cuenta hasta qué punto nos hemos liberado de algo que es absolutamente absurdo. Los seres humanos, como seres internos, no tenemos ni sexo, ni raza, ni color, ni religión, ni nacionalidad. Somos seres espirituales en experiencias en el mundo físico, emocional y mental. Nos dice aquí entonces que las klechas hay que destruirlas todas, no son algunas, sino su totalidad, para que haya esa libertad. Entonces hay que ir desde el follaje, a las ramas, al tronco y a las raíces para esa eliminación. Por favor. Abhinivesha se sostiene por su propio poder inherente, el deseo de vivir.
parece ser un rasgo esencial del proceso evolutivo. Esta fuerza tan potente tiene su raíz en el origen mismo de las cosas y empieza a actuar desde el instante en que la conciencia entra en contacto con la materia y se inicia el ciclo evolutivo. Bueno, ese deseo de vivir que nos parece natural, ¿no? Pues por esa identificación es muy supremamente poderoso, supremamente fuerte, ¿no? Por eso el dolor cuando muere un ser querido. Decimos, si sabemos que no existe la muerte, que sería, pero el dolor lo sentimos. Estamos identificados entonces con ese cuerpo, ¿no? Entonces hay que acabar completamente con todas las flechas. Avidia es la raíz de todas las flechas. Mientras no desaparezca la causa inicial, los efectos subsiguientes continuarán apareciendo en interminable sucesión. Dentro de esta serie de flechas, las que aparecen como causa inmediata del apego a la vida son raga y defesa. De esto se deduce que mientras más fuertes sean las atracciones y repulsiones que un individuo sienta, mayor será su apego a la existencia. Y vemos que así es por lo general. Las personas más dominadas por las atracciones y repulsiones violentas son las más apegadas a la vida. Vemos también que en la edad avanzada estas atracciones y repulsiones pierden mucha de su fuerza y que a la par con ello el deseo de existir se hace comparativamente menos fuerte. Sí, pero no quiere decir que con la edad se hayan acabado esas repulsiones, atracciones y repulsiones, sino que van pasando a un estado latente. El mismo cuerpo físico ya no está pidiendo esa expresión, pero quedan latentes y van a aparecer en la siguiente existencia. Entonces eso no es una eliminación, sino se eliminaría simplemente con el tiempo. Sutra 10. Las flechas sutiles pueden reducirse reabsorbiéndolas en su origen. Las flechas pueden encontrarse en dos estados, activo y potencial. En su estado activo pueden reconocerse fácilmente. Una persona que está bajo un exceso de ira es fácil de ver que tiene derecha en plena actividad. Cuando esa persona se somete a una disciplina rígida y aprende a mantenerse en calma y sin repulsión hacia nadie, y así reduce esta flecha al estado potencial. Devesa ha dejado de funcionar, pero sus gérmenes continúan latentes y al encontrar condiciones propicias podrá activarse de nuevo. Su energía se ha vuelto potencial, pero no se ha destruido del todo. Yo creo que eso lo vemos muy claramente, ¿no? Entonces, si no hay las condiciones, se queda como potencial, pero puede surgir en cualquier momento después. Por medio de la práctica de Kriya Yoga se pueden atenuar las flechas progresivamente hasta dejarlas como latentes, incapaces de ser despertadas por estímulos ordinarios del mundo exterior, pero pueden activarse otra vez bajo condiciones extraordinarias. De suerte que tenemos dos problemas para la eliminación total de las flechas. Primero, reducirlas al estado inactivo y segundo, destruir hasta su fuerza potencial. Al primero se le designa generalmente como reducir las flechas al estado de semillas, que pueden bajo condiciones propicias convertirse en árbol. Al segundo se le designa como tostar las semillas, de modo que no sean capaces de germinar y crecer aunque conserven una forma externa de semillas. Sí. Este ejemplo yo creo que es muy objetivo y práctico, ¿no? Entonces hay que reducir esas flechas que están en actividad, pero podemos dejarlas como una semilla. Entonces esa semilla en cualquier momento, si hay las condiciones, puede volver otra vez a producir una planta, ¿no? Entonces no es suficiente, pero es importante reducirlas a semillas como primera parte. Si las hemos reducido a semillas y hemos logrado eso durante mucho tiempo, puede llegar a un momento que llegue más, es tostar las semillas. Es decir, ya la semilla no tiene capacidad de reproducirse, es eliminar la flecha. Pero esto va más allá. Entonces tenemos que darnos cuenta hasta dónde hemos podido tener éxito para dominar una flecha. Entonces, esos pasos son muy buenos, muy objetivos, ¿no? Entonces, pasarían de ese estado
activo a un estado atenuado, después latente y por último tostar la semilla. Ya vimos que las 5 flechas no son independientes entre sí, sino que forman una serie. Este es un proceso causal en el que una etapa conduce inevitablemente a la siguiente. Por tanto, si queremos eliminar el elemento final de esta quíntuple serie, es indispensable reversar el proceso para que cada efecto sea reabsorbido en su causa inmediata y toda la serie se elimine. Es cuestión de retirarlos todos o ninguno. Esto significa devolverlos así: Abinivesha o Raga, Raga, Besa, estas a Asmita y estas a Avidya, y entonces iluminación. Es decir, Abinivesha es el follaje, ¿no? Pasarlos a las ramas, atracciones y repulsiones, y esas a Avidya, acabar entonces con el egoísmo, y entonces ir a la raíz, ¿no? Y entonces iluminación. Este rastreo hacia atrás no es simplemente un reconocimiento intelectual, sino una realización que anula el poder de las flechas para afectar la mente del yogi. Puede verse pues que no existe un atajo para atenuar y eliminar finalmente las flechas, sino que esto requiere la técnica completa de la disciplina yógica. Esto es importante también. No existen atajos, no existen cosas fáciles y sencillas. Es un trabajo permanente, un trabajo que hay que hacer todos los días y a toda hora, ¿no? Que es de autoobservación. Tenemos que estar autoobservándonos para descubrir nosotros mismos eso que está pasando. Y hay que llevar entonces la técnica completa de esa disciplina yógica, como lo vimos al principio. ¿Cómo destruir la potencialidad de estas tendencias para que no haya posibilidad alguna de que revivan bajo ninguna circunstancia? ¿Cómo tostar las semillas de las flechas para que no vuelvan a germinar? Esta es una cuestión muy importante para el yogi avanzado, porque su tarea no está completa mientras no haya hecho esto. La respuesta a estas preguntas se deriva de la naturaleza misma de las flechas que ya hemos discutido. Si las flechas tienen sus raíces, si las flechas tienen sus raíces en avidya, no pueden quedar destruidas mientras no se elimine avidya. Bueno, esta es una presentación, pues, a grosso modo, de lo que son las flechas. Esta es una invitación también para que estudiemos ese libro del Dr. Taimi, La ciencia de la yoga, ¿no? Con sus comentarios. Como les decía al principio, esto de las flechas, esa parte, apenas una parte de la segunda instancia de los Yoga Sutras. Es un libro bellísimo, utilísimo, nada fácil, pero de una importancia fundamental, porque como nos dicen estos yogis, es la única manera de lograr esa iluminación. Muchísimas gracias. Que no es solamente una limpieza física, que es natural, sino también una limpieza en los sentimientos, en las emociones, en el pensamiento. Es decir, es una limpieza total del ser. El contento, que es un contento natural, que no depende de las cosas externas. Nosotros decimos estamos contentos si las cosas nos salen como queremos, si tenemos dinero, si estamos en un paseo, si estamos en una reunión de amigos y nos divertimos. Pero cuando pasa eso, también pasa el contento. Es decir, una actitud natural del ser sin que intervengan ninguno de los aspectos exteriores, sino es la felicidad natural del ser interno. Y a ustedes encontrarán aquí, he puesto aquí esto en rojo, 3 condiciones: austeridad, tapas en sánscrito, estudio de sí mismo, svayaya, y entrega a Dios, isvara pranidhana. Las flechas están dentro del estudio de sí mismo.
Entonces vean ustedes que es una parte de un programa muchísimo mayor, pero es básico. Estos tres aspectos se han llamado la Kriya Yoga. Es la yoga preliminar, la yoga que se debe practicar, o las condiciones que hay que poner antes de meterse en un estudio más profundo. Si esto no se logra suficientemente, vamos a quedar frustrados, porque es indispensable poner esas bases. Entonces vamos a tratar de esto. Tenemos entonces también otra parte, que son las disciplinas del cuerpo y de los sentidos, que tienen tres partes: asana, pranayama y pratyahara. Asana tiene que ver con la postura. Hay algunos sistemas de yoga que no están considerados dentro de esta filosofía, pero que son útiles, que son los de la Hatha Yoga, por ejemplo. La Hatha Yoga tiene que ver con el cuidado del cuerpo físico. En Hatha Yoga hay muchísimas posturas como ejercicios, y son muy buenos y son muy útiles. Pero también se nos dice que tiene muchos peligros la Hatha Yoga, que afortunadamente aquí en las escuelas de Hatha Yoga que tenemos en Colombia no existe ese peligro, porque son especialmente ejercicios respiratorios que pueden producir muchos daños al individuo si no están dirigidos por un experto en la materia. En esta filosofía de la Raja Yoga, en la postura, lo único que se dice es como una preparación para llegar, de acuerdo con esta filosofía de la India, lo primero que hay que establecer son esas bases morales y éticas. La disciplina que tiene que ver con el cuerpo y los sentidos, esa es la parte entonces externa. Y en la preparación interna tenemos entonces el control de la mente, que cubre en este libro de Patanjali todos los aspectos de la mente. No solamente la mente como la entendemos, sino estados que trascienden la mente. Son estados mentales, pero iluminados desde un centro más profundo de nuestro ser. Es la práctica más importante de la Raja Yoga. Pero si no están las bases fundamentales, entonces no se van a tener buenos resultados. En esa preparación preliminar ven ustedes que tenemos 2 pasos. Bueno, aquí tenemos 8 pasos, y esa Raja Yoga se llama la Ashtanga Yoga, o la de los 8 pasos. Entonces se van a examinar esos pasos y deben ser progresivos. En primer lugar, hay lo que se llama yama, que son las autorrestricciones, que equivalen a los mandamientos que se encuentran en las religiones: no robar, no matar, no mentir, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos, que son hasta autorrestricciones. Entonces aquí están los nombres. En términos generales, una definición nada más de lo que es la palabra sánscrita. El primero es inofensividad, que es una de las versiones de la palabra ahimsa. Ahimsa, que es inofensividad en todo sentido, que incluye no solamente no matar, sino no hacer daño a nadie, no a ningún ser, a ningún ser, no solamente humano, sino animal o vegetal. Hay que tener un respeto absoluto por la vida. Entonces ahimsa tiene una connotación muy rica.
Satya, que es la veracidad, no mentir ni siquiera en pensamiento y menos de palabra o en acción, la honradez, la templanza, la generosidad. En el segundo punto tenemos niyama, que son las autodisciplinas. Entonces, no solamente es no hacer, sino qué debo hacer. Entonces viene un aspecto positivo en el desarrollo del ser. Eso tiene entonces 4 partes. La limpieza, la raja yoga. Hay varios tipos de yoga. Uno es el que se ha llamado el yoga de la devoción. Es decir, que un individuo puede alcanzar la iluminación a través de una devoción bien encaminada para ir llegando a lo más profundo de su ser. Se ha llamado el Bhakti Yoga. Hay otra que es la de la acción, que el individuo a través de la acción recta, de la acción justa, de la acción adecuada en cada momento, puede lograr también la iluminación. Ese se ha llamado entonces el Karma Yoga, y en Oriente hay un libro básico que nos muestra lo que es el Karma Yoga, que es el libro de... Ahí se me fue ahorita el nombre de la lucha de Arjuna, el Bhagavad Gita. Bueno, y el otro es el del conocimiento, es el Jnana Yoga, es decir, que a través de la comprensión de la vida, de las situaciones, del estado en que está el ser, llegan también un día a la iluminación. Todos llevan a la sabiduría infinita. La Raja Yoga tiene una gran ventaja, y esa es la que sigue el teósofo que quiere profundizar en estas cosas, porque no toma un solo camino, sino busca que haya un equilibrio. Por ejemplo, una persona puede ser muy devota, pero ignorar completamente quién es y hacia dónde va. Entonces necesita también el conocimiento. Y no puede quedarse simplemente con aquello, sino que tiene que ponerlo en acción. Total, que es una yoga integral. De todas maneras, se nos ha dicho que al seguir uno de esos caminos de la yoga, de una manera natural, va a tener que profundizar en los demás. Y eso podemos hacerlo desde el principio. Entonces, en esa disciplina de la yoga, vemos que tenemos, en primer lugar, 2 divisiones. Una división, que es la que tenemos aquí, que es la preparación externa, y aquí la preparación interna. Esa preparación externa tiene que ver con el comportamiento y con la disciplina. Aquí se nos dice que el comportamiento es la preparación preliminar o de los requisitos, y tratan esencialmente de moral y ética. Esto tiene un orden fundamental. No es posible desarrollarse espiritualmente si no existen antes esas bases éticas y morales. Algunas veces se quieren las cosas simplificar y decir, no, eso no importa, eso vendrá después, de yoga. Las causas de la aflicción se llaman en sánscrito las kleshas. Vamos a ver con frecuencia en esta charla palabras sánscritas. No son muchas, pero hay una razón para eso. El sánscrito es un idioma supremamente rico en expresión, algo que no tienen los idiomas actuales. Para expresar una idea bastaba una palabra, klesha, por ejemplo, pero
nosotros, al ponerlo en nuestro idioma, en español o en inglés o en cualquiera de los idiomas actuales, hay que hacer una explicación de lo que quiere decir la palabra. ¿Qué quiere decir entonces clecha? Son las causas de la aflicción. ¿Qué aflicciones? No una cantidad de cosas que habría que estar repitiéndola. En sánscrito existe entonces esa riqueza de expresiones, y las palabras sánscritas que vamos a usar aquí no son muchas, pero nos ayudan en ese sentido para no irnos con muchos rodeos para entender las cosas. Esta filosofía de las flechas es parte de un libro del doctor Taine, un científico y pensador, miembro de la Sociedad Teosófica muy importante, que conocía muy bien el sánscrito. Es decir, que él no tomó traducciones que encontró del sánscrito, sino que directamente fue a los sutras como fueron escritos originalmente. Las flechas pertenecen a ese libro de la ciencia de la yoga, y es un comentario de esos Yoga Sutras de Patanjali a la luz del pensamiento moderno. Así lo titula el doctor Taine. Dentro de esa filosofía de la yoga, la sección segunda se llama sadhana o los medios, y a eso pertenecen las flechas. Ese libro, la ciencia de la yoga, está traducido al español. Fue una traducción que hizo don Walter Ballesteros, el padre de nuestra secretaria general Julita, y se publicó primero aquí en Colombia, y después se han hecho publicaciones en Argentina y en España, esa traducción de don Walter Ballesteros. Entonces vamos a entrar en materia. En primer lugar, tenemos este cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico yo lo hice hace muchos años para poder tener una presentación general en una sola página de los temas que trata esa filosofía de la yoga. Esta filosofía se llama... El tema que vamos a tratar hoy es el de las causas de la aflicción. En India, desde tiempo inmemorial, no se tienen fechas, desde muchísimo antes de la era cristiana, existían sistemas de desarrollo para el ser interno que se han llamado yoga. Hay varios sistemas de yoga, y también desde una fecha que no conocemos, un yogi muy importante que fue Patanjali estableció un sistema para presentar esa yoga. Patanjali no inventó la yoga, sino tomó esos conocimientos que existían del pasado y los ordenó para nuestra conveniencia. En esa época, la mayoría de los seres no sabían leer ni escribir, pero había muchos que tenían ya mucho interés en su desarrollo interno. Para estos individuos había que darles las cosas en una forma muy sintética. Él sintetizó en una forma magistral todas esas enseñanzas de yoga a través de lo que llamó sutras. Esos sutras son pequeñas frases que van ligadas unas con otras. Esas frases deberían los que querían seguir estos sistemas de yoga aprenderlas de memoria, puesto que no podían leerlas en ninguna parte. Eso fue una gran ventaja,
porque los individuos entonces tenían que no solamente memorizar esos sutras, esas frases, sino meditar mucho sobre ellas. Y él decía que esos sutras estaban engarzados como unas perlas de un collar, que había un hilo entonces que unía cada uno de esos sutras, uno con el otro, ordenadamente. Entonces él, que seguía la yoga, tenía que descubrir cuál era el hilo, en vez de que se les dieran todas las cosas hechas, como nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos una cantidad de información, pero como está escrita, después la leo, después la estudio, no importa, ellos no podían hacerlo. Entonces tenían que profundizar tremendamente en el contenido de sus sutras y buscar el hilo. ¿Cómo es que se enlaza este sutra con el siguiente? Este pensamiento con el siguiente. Eso dio un gran resultado. Y de allí que el hinduismo sea la religión más filosófica de todas las religiones del mundo. Una de esas pruebas es este sistema.